La mañana del 18 de junio de 1940 amaneció gris sobre Londres, no había sol. Solo una densa niebla cubría el Támesis como un manto de olvido. En las calles, los periódicos aún mostraban los titulares del día anterior. En París había caído Francia. Aquella nación que había resistido durante 4 años en la Gran Guerra se había rendido en 6 semanas. Lo imposible se había hecho realidad. Y ahora, por primera vez en siglos, Gran Bretaña se encontraba sola, ante un enemigo que parecía invencible. Dentro del número 10 de Downing Street, Winston Churchill caminaba lentamente por los pasillos. Sus pasos resonaban en el denso silencio de aquella mañana. Llevaba semanas sin dormir bien. Tenía los ojos enrojecidos, marcados por noches de decisiones que ningún otro hombre debería tener que tomar. Fumaba un puro tras otro, como si cada bocanada pudiera ahuyentar el miedo que crecía en las sombras. Pero Churchill no era como los demás. Había sido llamado a ese momento, no elegido. Han llamado por el destino, por la historia, o quizás simplemente por su obstinada convicción de que la derrota no era inevitable. Ese día, supo que tendría que hacer algo que ningún líder desea hacer mirar a su gente a los ojos y decirles la verdad. No una verdad reconfortante ni una promesa fácil, sino la cruda, dura e implacable verdad en que todo podía perderse. Y, al mismo tiempo, la verdad de que aún podían luchar, porque mientras tuvieran sangre en las venas y aire en los pulmones, rendirse no era una opción, era solo una palabra. Y las palabras no ganan guerras. Fuera de la ventana, Londres parecía extrañamente tranquila. La gente iba y venía, continuando con sus vidas, como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. Pero Churchill sabía lo que ellos ignoraban. Había visto los informes, había leído los telegramas cifrados que llegaban de Dover, de Dunkerque, de todos los rincones de un imperio que comenzaba a temblar. La Luftwaffe se preparaba. Los Panzers estaban apostados a tan solo unas decenas de kilómetros de la costa francesa, acechando al otro lado del Canal de la Mancha como lobos hambrientos. Y Hitler esperaba el momento oportuno. Esperaba que el miedo hiciera el trabajo que los tanques aún no habían hecho. Churchill encendió otro puro y regresó a su escritorio. Sobre él, montones de documentos, mapas militares marcados con líneas rojas y azules, informes de inteligencia que hablaban de las divisiones alemanas, de las capacidades de la Royal Navy, de cuánto tiempo podrían resistir si comenzaba la invasión. Y en medio de todo, una hoja de papel en blanco vacía. Esperandon tomó la pluma y comenzó a escribir. No fue un discurso cualquiera. No fue propaganda. No fue teatro político. Fue un testimonio. Una declaración de guerra contra la muerte misma. Porque en ese momento, Churchill comprendió algo que pocos líderes entienden. Comprendió que no importaba cuántos tanques tuvieran los alemanes, no importaba cuántos aviones, cuántos soldados, cuántas victorias. Lo que importaba era la voluntad de un pueblo de negarse a desaparecer. Y esa voluntad no se podía medir en mapas ni informes, solo se podía encender. Y una vez encendida, no se podía extinguir. Escribió durante horas. Las palabras fluían como olas, algunas suaves, otras violentas. Tachaba frases enteras y volvía a empezar. Buscaba no solo informar, sino despertar, no solo explicar, sino transformar, porque sabía que este discurso no solo se oiría en el Parlamento, se oiría en hogares, en fábricas, en puertos, en los campos. Lo oirían hombres que tendrían que empuñar armas que jamás habían tocado, mujeres que tendrían que trabajar hasta el agotamiento para mantener en marcha la maquinaria bélica, niños que tendrían que aprender a vivir bajo el sonido de la sirena. Cuando terminó, Churchill releyó el texto en silencio y por primera vez en semanas sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de desafío, porque sabía que esas palabras bastarían, no para ganar la guerra, pero sí para comenzar la lucha. Al mediodía, entró en la Cámara de los Comunes. El salón estaba abarrotado, todos los asientos ocupados. Rostros tensos y miradas preocupadas. Algunos parlamentarios aún creían que la paz era posible, que tal vez, si negociaban, si cedían un poco, Hitler se detendría.
Churchill sabía que esos hombres se equivocaban. Había estudiado a Hitler. Había leído Mein Kampf. Había visto imágenes de Polonia, Holanda, Bélgica, Francia. Sabía que Hitler no quería negociar, quería conquistar. Y la conquista no se detiene con palabras, solo se detiene con la fuerza. Churchill subió al estrado. El silencio era absoluto. Ni un susurro, ni un movimiento. Todas las miradas estaban fijas en él. Y entonces comenzó a hablar. Su voz era profunda, firme, sin titubear. No gritó. No hacía falta. Cada palabra cargaba con el peso de toda una nación. Habló de la caída de Francia, del milagro de Dunkerque, donde 338.000 soldados fueron rescatados de las playas bajo fuego enemigo. Habló de la Marina Real, de la Fuerza Aérea, del valor de los hombres que seguían luchando. Pero no mintió, no ocultó la gravedad de la situación. Dijo que estaban solos, que el Imperio Británico estaba amenazado, que la invasión podía llegar en cualquier momento. Y entonces dijo algo inesperado. Dijo que era feliz. Feliz porque ya no había ilusiones, ya no había excusas. Ya no había que fingir que todo saldría bien si simplemente esperaban. Ahora, la elección era clara: luchar o morir, Jesisihu, desaparecer. Y él, Winston Churchill, había elegido luchar. Habló de playas, de puertos, de campos y calles, de colinas. Dijo que lucharían en cada palmo de suelo británico, que jamás se rendirían, que incluso si la isla era invadida, incluso si Londres caía, seguirían luchando desde ultramar, desde los dominios, desde cualquier lugar donde aún ondeara la bandera británica, hasta que el Nuevo Mundo, con toda su fuerza y poder, viniera a rescatar al viejo. En las palabras resonaron en la sala como un trueno. Algunos parlamentarios se pusieron de pie, otros tenían lágrimas en los ojos, porque aquello no era un simple discurso, era una promesa hecha no solo al Parlamento, sino a la historia. Una promesa de que mientras quedara un solo británico con vida, la tiranía no triunfaría. Cuando Churchill terminó, el silencio duró unos segundos, y entonces la cámara estalló en aplausos. No era alegría, era reconocimiento. Reconocimiento de que aquel hombre, aquel anciano obstinado, a quien muchos habían subestimado, era precisamente el líder que necesitaban en ese momento. No un diplomático, no un pacificador, sino un guerrero. Alguien dispuesto a arriesgarlo todo en un solo día y a perderlo todo si fuera necesario. Porque hay cosas que valen más que la vida, y la libertad era una de ellas. Las palabras de Churchill no se limitaron a los muros del Parlamento, se propagaron por las puertas, las ventanas, los pasillos de mármol y se extendieron por Londres como la pólvora. Los periodistas corrieron a sus redacciones, las imprentas se pusieron en marcha y en cuestión de horas el discurso aparecía en los periódicos vespertinos. Se escuchaba en la radio, estaba en boca de todos los hombres, mujeres y niños que aún creían que Gran Bretaña podría sobrevivir a lo que se avecinaba. Pero Churchill sabía que las palabras no bastaban. Nunca lo habían hecho. Las palabras podían inspirar, podían encender la llama, pero no podían detener los tanques. No podían derribar los Messerschmitt. No podían proteger las ciudades del fuego que caería del cielo. Y sabía, con esa fría certeza que solo da la experiencia, que Hitler no esperaría mucho más. Se acercaba el verano. El Canal de la Mancha estaba en calma. Las condiciones para una invasión no podían ser mejores. Y si los alemanes cruzaban ese estrecho, si desembarcaban en las playas de Dover o Brighton, todo estaría perdido. Esa noche, Churchill reunió a sus generales. La sala estaba impregnada de humo de puros y tensión. Mapas cubrían la mesa central. Pequeñas marcas representaban divisiones, flotas y escuadrones. Las cifras no mentían. La Wehrmacht tenía más soldados, más tanques y más artillería. La Luftwaffe tenía más aviones. Y la armada alemana, aunque más pequeña que la Royal Navy, poseía algo de lo que carecían los británicos
ímpetu, la energía de la reciente victoria, la confianza de quienes aún no habían conocido la derrota. El general Ironside fue el primero en hablar. Su voz sonaba cansada, derrotada incluso antes de que comenzara la batalla. Dijo que defender la costa era imposible, que no tenían suficientes hombres, que la fuerza expedicionaria británica había perdido la mayor parte de su equipo en Dunkerque, que las divisiones restantes estaban exhaustas, mal entrenadas y mal equipadas. Dijo que si llegaban los alemanes, no se les podría detener. No en las playas, tal vez en Londres, tal vez ni siquiera allí. Churchill escuchó en silencio, no interrumpió, no discutió. Dejó que el general hablara hasta que no tuvo nada más que decir. Entonces se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. La ciudad estaba oscura, las luces estaban apagadas debido al apagón. Solo se veían las siluetas de los edificios contra el cielo nocturno. Y pensó en toda la gente que dormía allí, gente que no sabía que sus líderes militares ya se habían rendido, gente que aún creía que alguien los protegería. Se volvió y miró a los generales. Y cuando habló, su voz ya no era la del político, era la voz del soldado que había sido en su juventud, la voz del hombre que había visto la muerte de cerca y decidió afrontarla de frente. Dijo que no aceptaría la derrota, que las cifras no importaban, que las cifras eran solo eso, cifras. No contaban toda la historia, no medían el coraje, no medían la desesperación convertida en rabia, no medían de lo que un hombre era capaz cuando todo lo que amaba estaba en peligro. Dijo que los alemanes quizá tuvieran más soldados, más tanques, más aviones, pero no tenían lo que tenían los británicos. No luchaban en su propio territorio, no defendían sus propios hogares, y eso marcaba la diferencia. Churchill dio órdenes que parecían imposibles. Quería que todas las playas estuvieran fortificadas, todos los puertos armados con cañones, todas las carreteras principales bloqueables en minutos. Quería que los civiles fueran entrenados, las fábricas trabajando día y noche produciendo armas. Cada pieza de metal, cada gota de combustible, cada recurso disponible destinado a una sola cosa, a la resistencia. Dijo que si los alemanes llegaban, pagarían con sangre cada metro de tierra británica, tanta sangre que se ahogarían en ella. Los generales salieron de aquella reunión transformados, no porque creyeran que la victoria era posible, sino porque Churchill había logrado algo que ningún líder militar puede hacer, solo transformar el miedo en propósito. Y el propósito es lo único que mantiene a los hombres luchando cuando la lógica dicta huir. Mientras tanto, al otro lado del canal, Hitler se encontraba en su cuartel general. Él también consultaba mapas, él también movía marcadores, pero, a diferencia de Churchill, sonreía. Francia había caído tan rápidamente que incluso él se sorprendió. Sus divisiones blindadas habían cruzado las Ardenas con suma facilidad. París se había rendido sin luchar, y ahora solo ese pequeño canal separaba a Alemania de la conquista total de Europa. Sus generales estaban eufóricos. Hablaban de la invasión como si fuera un mero trámite. La llamaban Operación León Marino, un nombre grandilocuente para lo que, en su opinión, sería un simple cruce. Unos cuantos barcos, unas pocas divisiones, y en pocos días, la bandera nazi ondearía sobre el Palacio de Buckingham. Hitler escuchó sus propuestas, escuchó sus planes, y entonces vaciló, porque Hitler, a pesar de su megalomanía y su crueldad, no era tonto. Sabía que invadir una isla no era como invadir Polonia o Francia. No bastaba con tener más soldados, necesitaba controlar el mar y controlar el cielo. Y la Royal Navy seguía siendo la más grande del mundo. Y la RAF, aunque pequeña, seguía intacta. Y había algo más. Algo que le inquietaba, una sensación que no podía definir. La sensación de que Churchill no se rendiría, que aquel viejo testarudo estaba dispuesto a reducir Gran Bretaña a cenizas antes de entregarla. Hitler decidió esperar, no mucho, el tiempo justo para asegurarse de que la Luftwaffe pudiera destruir la RAF y que la armada alemana tuviera alguna posibilidad contra los barcos británicos. Dio la orden, primero, conquistar el cielo, luego el mar, y después
la isla, y así comenzó la batalla de Inglaterra. Los primeros ataques se produjeron en julio. Los bombarderos alemanes cruzaron el Canal de la Mancha en formaciones que oscurecieron el cielo. Sus objetivos eran los puertos, las bases aéreas y las fábricas. Las ciudades costeras ardieron en llamas. El sonido de las sirenas se convirtió en parte de la vida cotidiana. La gente aprendió a correr, a refugiarse, aprendieron a reconocer el sonido de los motores alemanes, aprendieron a vivir con el miedo constante de que la próxima bomba pudiera caer sobre sus cabezas. Pero sucedió algo inesperado. La RAF resistió. Los Spitfires y los Hurricanes se lanzaron en picado al encuentro de los bombarderos. Y aunque estaban en inferioridad numérica, aunque muchos pilotos eran demasiado jóvenes e inexpertos, lucharon con una ferocidad que sorprendió a los alemanes, porque no luchaban por la conquista, luchaban por la supervivencia. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Día tras día, las batallas aéreas surcaban el cielo en estelas de humo, aviones cayendo como meteoritos, paracaídas abriéndose sobre verdes prados. Y en tierra, la gente miraba hacia arriba, contaban los aviones, ambitoreaban, lloraban al ver caer un Spitfire, gritaban de alegría al ver explotar un Messerschmitt, porque esto no era solo una batalla militar, era una batalla existencial, y todos lo sabían. Anne Churchill visitaba las bases aéreas siempre que podía, hablaba con los pilotos, escuchaba sus historias, veía el cansancio en sus ojos, veía el miedo que intentaban ocultar, y sabía que muchos de ellos no sobrevivirían, que esos jóvenes, veinteañeros, eran enviados a morir, pero también sabía que sin ellos todo estaría perdido, y por eso hizo algo que pocos líderes hacen: les dio las gracias, no con palabras vacías, sino con respeto genuino, reconociendo que esos jóvenes estaban salvando a toda una civilización, y lo sabían. Los pilotos sabían que cada despegue podía ser el último, pero despegaron de todos modos, porque alguien tenía que hacerlo. Y si no ellos, ¿quién? Agosto llegó a Inglaterra como un horno. El cielo siempre estaba lleno de aviones, siempre lleno de humo, siempre lleno de muerte. Los alemanes intensificaron sus ataques, ya no se limitaban a los puertos o las bases aéreas. Ahora atacaban todo en fábricas, depósitos de combustible, estaciones de radar, todo lo que pudiera debilitar la capacidad de resistencia británica, y con cada día que pasaba, la RAF perdía más pilotos, más aviones, más esperanza. Las cifras eran implacables. La Luftwaffe podía reponer sus pérdidas. La RAF, cada Spitfire destruido era irreemplazable. Cada piloto muerto era una herida que no sanaría. Y Churchill sabía que estaban llegando a su límite, que se acercaba un punto de quiebre, un momento en que simplemente no habría suficientes hombres ni máquinas para seguir luchando. Y ese momento se acercaba. Pasaba las noches en el búnker bajo Whitehall, un laberinto de hormigón y cables, donde llegaban informes cada hora. ¿Cuántos aviones se perdieron? ¿Cuántos pilotos murieron? ¿Cuántas bases resultaron dañadas? ¿Cuánto tiempo les quedaba? Las respuestas siempre eran las mismas. No era suficiente, nunca era suficiente, pero había algo que los informes no reflejaban, algo que las cifras no podían medir. En las calles de Londres, en pueblos y ciudades de toda Inglaterra, la gente no se rendía. Seguían trabajando, seguían viviendo, seguían riendo, incluso mientras caían las bombas, porque Churchill había sembrado algo en ellos, algo que los explosivos no podían destruir. Una obstinada negativa a aceptar la derrota, una creencia irracional de que, de alguna manera, vencerían. Y entonces Hitler cometió su primer error. A principios de septiembre, frustrado por la resistencia de la RAF e irritado por la obstinación británica, cambió de estrategia. En lugar de centrarse en las bases aéreas y las defensas militares, ordenó a la Luftwaffe bombardear Londres, no solo los objetivos militares, sino toda la ciudad, los barrios residenciales, los muelles, los hospitales, las escuelas. Quería quebrar la moral del pueblo británico, hacer que suplicaran la paz, demostrar que Churchill se equivocaba y que la resistencia era inútil. La primera noche de bombardeos fue el 7 de septiembre. El cielo de Londres
se tiñó de rojo, no el rojo del atardecer, el rojo del fuego. Cientos de bombarderos cruzaron el Canal de la Mancha y lanzaron sus bombas sobre la ciudad. Bombas incendiarias y bombas explosivas, toneladas y toneladas de muerte cayendo del cielo. El East End fue golpeado con toda su fuerza. Los muelles estallaron, los almacenes se convirtieron en infiernos y la gente corrió hacia los refugios, hacia las estaciones de metro, hacia cualquier lugar que pudiera ofrecerles protección. Pero no había suficiente protección. No para todos, en edificios enteros se derrumbaron. Las calles se convirtieron en cráteres. El estruendo era ensordecedor, la tierra temblaba. El aire estaba tan caliente que costaba respirar. Y cuando salió el sol, Londres era irreconocible. El humo se elevaba de miles de incendios. Los escombros cubrían las calles. Había cuerpos bajo los escombros. Y sin embargo, sucedió algo extraordinario. La gente regresó al trabajo, regresó para remover los escombros, regresó para enterrar a sus muertos, y luego regresó a sus hogares destruidos y comenzó a reconstruir, porque Churchill había prometido que lucharían, y estaban cumpliendo esa promesa, no con armas, sino con la simple negativa a desaparecer. Churchill visitó el East End aquella mañana, caminó por las calles en ruinas, observó las expresiones en los rostros de la gente, esperaba ver desesperación, esperaba ver ira, pero vio determinación. Vio personas que lo habían perdido todo, y sin embargo, no estaban dispuestas a rendirse. Una anciana se le acercó. Su casa había sido destruida, lo había perdido todo, y miró a Churchill y le dijo: «Resistiremos, señor. Resistiremos hasta el final». Y en ese momento, Churchill supo que Hitler había cometido un error fatal, porque al bombardear Londres, al atacar a civiles, al intentar quebrar la moral del pueblo británico, Hitler había logrado lo contrario. Había unido a la nación como ningún discurso podría. Había transformado a cada hombre, mujer y niño en soldados. Soldados que luchaban no con fusiles, sino con pura tenacidad. Los bombardeos continuaron noche tras noche. Septiembre se convirtió en octubre. Octubre en noviembre. El Blitz, como se le conoció, se convirtió en parte de la vida londinense. Las sirenas sonaban al anochecer. La gente bajaba a los refugios y al amanecer volvían a subir. Comprobaban si sus casas seguían en pie. Comprobaban si sus vecinos seguían con vida. Y entonces seguían adelante. Pero mientras Londres ardía, algo crucial estaba ocurriendo. La RAF se estaba recuperando, porque al desviar los bombarderos hacia objetivos civiles, Hitler había dado a las bases aéreas británicas el tiempo necesario para reagruparse. Los pilotos podían descansar. Los aviones podían repararse. Los nuevos Spitfires salían de las fábricas y lenta e imperceptiblemente el equilibrio comenzó a cambiar. En octubre quedó claro que la Luftwaffe no estaba ganando. Las pérdidas alemanas eran insostenibles. Los bombarderos eran derribados en cantidades cada vez mayores. Y la RAF, a pesar de todo, seguía volando, seguía luchando, seguía en el cielo. Hitler se dio cuenta de su fracaso. La Operación León Marino, la gran invasión de Gran Bretaña, se pospuso primero al otoño, luego a la primavera, y después, discretamente, se canceló. Porque sin control aéreo, una invasión sería un suicidio, y Hitler, por muy loco que estuviera, no era suicida. Todavía no. Churchill recibió la noticia en su búnker, no lo celebró, no sonrió, simplemente encendió otro puro y miró el mapa en la pared. Gran Bretaña seguía sola. La guerra distaba mucho de haber terminado. Pero habían sobrevivido, habían resistido lo peor que Hitler pudo lanzarles. Y ahora, por primera vez, desde mayo, había esperanza. No la esperanza de una victoria fácil, sino la esperanza de que la victoria fuera posible. Y esa esperanza nació en un solo día, el día en que Churchill se dirigió al Parlamento y les dijo a sus ciudadanos que no se rendirían, el día en que lo apostó todo a una sola cosa, la apuesta de que el espíritu humano, ante la extinción, no se doblega. Se levantan, luchan, y a veces, solo a veces, vence. En los años que siguieron, Churchill continuaría liderando a Gran Bretaña
En sus momentos más oscuros, habría más bombardeos, más muertes, más sacrificios. Pero nunca más volvería la sensación de que todo estaba perdido, porque en junio de 1940, un hombre miró al abismo y decidió no saltar. Y al negarse a saltar, le dio al mundo entero permiso para seguir luchando. La Segunda Guerra Mundial duraría otros 5 años, millones morirían, ciudades serían destruidas, imperios se derrumbarían. Pero cuando todo terminara, cuando los historiadores miraran hacia atrás e intentaran comprender cómo la humanidad sobrevivió a aquella pesadilla, siempre volverían a aquel día de junio, cuando un anciano obstinado, con un puro y una convicción inquebrantable, le dijo al mundo que la derrota no era una opción, y el mundo le creyó, porque a veces la humanidad solo necesita a alguien dispuesto a decir no, no al miedo, no a la tiranía, no a la oscuridad, simplemente no, y a mantener esa palabra hasta el último aliento. Churchill lo hizo, y al hacerlo, no solo salvó a Gran Bretaña, salvó la idea de que vale la pena luchar por la libertad, que hay cosas peores que la muerte, y que mientras haya un corazón que lata, la esperanza nunca muere del todo. Las bombas finalmente dejaron de caer sobre Londres, las sirenas enmudecieron, las luces volvieron a encenderse en las calles, y cuando por fin llegó el silencio, no fue el silencio de la derrota, fue el silencio de la supervivencia, el silencio de una nación que miró a la muerte y dijo: todavía no. Hoy, no mientras respire, no. Y ese silencio resonó a través de los años, a través de las décadas, a través de las generaciones, recordándoles a todos los que vinieron después que hubo un momento en que todo dependía de un solo hombre, de un solo discurso, de un solo día, el día en que Churchill lo arriesgó todo y ganó. Así sentiste la intensidad de aquel día de junio en que Churchill miró al abismo y decidió no retroceder. Dale a me gusta. Esta historia debe ser recordada. Comenta qué momento te puso la piel de gallina, qué frase te impactó. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en el próximo episodio iremos a otro campo de batalla, a otro hombre que también lo apostó todo en un solo momento, pero esta vez el resultado fue diferente. En el desierto africano, bajo un sol que derretía tanques y abrasaba almas, Erwin Rommel, el general que conquistó Francia en semanas, apodado el zorro del desierto, a quien Hitler consideraba invencible, comprendería una verdad brutal en la arena: no perdona. No perdona la ambición, no perdona la arrogancia, y no perdona a quienes subestiman el desierto. Llegará el día en que Rommel comprendió que la arena no perdona, y no te lo puedes perder. Activa las notificaciones ahora.